Imagínate volver a casa después de 3 semanas de vacaciones y encontrar la cerradura cambiada, las ventanas con cortinas nuevas que tú no compraste y una familia entera viviendo en tu salón como si nada hubiera pasado. Llamas a la policía, vienes con los papeles que demuestran que esa casa es tuya, que la pagaste con 30 años de hipoteca y el agente te mira con cara de circunstancia y te dice lo que miles de españoles han escuchado ya. Lo siento, pero si llevan más de 48 horas dentro, esto es un problema civil, no puedo hacer nada, y ahí te quedas en la calle, con tus maletas, mirando cómo unos desconocidos ocupan tu propiedad, mientras el Estado que te cobra impuestos cada mes te dice que esperes tu turno en los juzgados. Bienvenido a la España de los ocupas, donde el delincuente tiene más derechos que el propietario. Eso no es una escena de película, es la realidad de más de 100.000 viviendas ocupadas en este país ahora mismo. Casas de gente que trabajó toda la vida, pisos heredados de abuelos que se rompieron el lomo en fábricas, segundas residencias compradas con el sudor de décadas, y mientras las familias legítimas esperan años para recuperar lo que es suyo, desde Moncloa te venden el cuento de la vulnerabilidad, de la emergencia habitacional, de que hay que entender el contexto. Pero hay alguien que no traga con esa narrativa, alguien que lleva años diciendo lo que millones piensan en voz baja. Santiago Abascal, y hoy te voy a contar por qué su mensaje sobre los ocupas conecta tanto con la España real, esa que no sale en los platós progresistas, pero que llena las urnas cuando se harta de verdad. Antes de seguir, quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte no lo vas a escuchar en ningún otro sitio con este nivel de detalle. Aquí no hacemos titulares de 3 minutos, aquí desmenuzamos el problema hasta el hueso, y si después de esto no te suscribes, es que prefieres la versión edulcorada de siempre. Pero tú y yo sabemos que ya estás cansado de eso. El tema de los ocupas en España no es nuevo, pero se ha convertido en una bomba de relojería social en los últimos 5 años. Las cifras oficiales hablan de unas 115.000 viviendas ocupadas, pero los expertos creen que la cifra real supera las 150.000, porque muchos propietarios ni siquiera denuncian. ¿Por qué? Porque saben que el sistema no les va a proteger, saben que entrar en un proceso judicial significa años de espera, miles de euros en abogados y mientras tanto ver cómo destrozan tu propiedad sin poder hacer nada. Es la impotencia convertida en ley, y aquí es donde entra el choque frontal entre dos visiones de país. Por un lado, Pedro Sánchez y el PSOE te hablan de la función social de la vivienda, de proteger a las familias vulnerables, de que no se puede desahuciar a nadie sin alternativa habitacional. Suena bonito, casi poético. El problema es que bajo esa retórica se esconde una realidad mucho más turbia. Porque cuando uno ocupa, entra en una casa que no es suya, no está ejerciendo ningún derecho, está cometiendo un delito. Pero en la España de las leyes blandas, ese delito se ha convertido en una especie de zona gris donde el Estado mira hacia otro lado y el ciudadano honrado paga las consecuencias. Abascal lo tiene claro desde hace tiempo. Para Vox, la vivienda no es solo un derecho, es también una propiedad privada que debe ser inviolable, y cuando alguien entra por la fuerza en una propiedad ajena, la respuesta del Estado tiene que ser inmediata, contundente y sin excusas. No puede haber espacio para la duda, no puede haber tiempo para que el ocupa se asiente y luego salga un juez diciendo que hay que valorar su situación personal. El mensaje es simple pero demoledor: tu casa es tuya, punto. Y quien la ocupe ilegalmente debe ser desalojado en 24 horas, no en 2 años. Pero claro, decir eso en público te convierte automáticamente en un facha insensible para cierta izquierda. Te acusan de criminalizar la pobreza, de no entender que hay gente desesperada sin techo, y es ahí donde el discurso progresista hace trampas, porque mezclan deliberadamente dos realidades que no tienen nada que ver. Una cosa es una familia en situación de emergencia que necesita ayuda del Estado, y otra muy distinta es una mafia organizada que se dedica a ocupar pisos para luego alquilarlos en negro o para extorsionar a los propietarios. Y eso segundo es lo que está pasando en la mayoría de los casos. Fíjate en los barrios de las grandes ciudades. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla. Hay mafias enteras que se dedican a localizar pisos vacíos, forzar la entrada, instalar a gente que muchas veces ni siquiera es vulnerable sino simplemente oportunista y luego cobrar alquileres ilegales o exigir dinero a los dueños para marcharse. Es un negocio sucio que prospera porque las leyes españolas son las más blandas de Europa en este tema. Y mientras tanto, el propietario, que puede ser un jubilado con una pensión de 800 euros que heredó el piso de sus padres, tiene que contratar abogados, esperar juicios, pagar suministros que consumen los ocupas y aguantar destrozos que luego le costarán miles de euros reparar. ¿Dónde está la justicia social en eso? Abascal recoge ese malestar y lo convierte en propuesta política concreta. Vox lleva años pidiendo una reforma del Código Penal para
endurecer las penas por ocupación ilegal, para que la policía pueda actuar de inmediato sin necesidad de orden judicial cuando se demuestre que ha habido allanamiento, y para que los ocupas reincidentes sean considerados delincuentes habituales con penas de cárcel. También proponen que cualquier daño causado a la vivienda sea indemnizado por el Estado si el ocupa no puede pagar, y que las asociaciones que amparan o promueven la ocupación sean ilegalizadas. Duro, sí, pero eficaz. Ahora compara eso con lo que ha hecho el gobierno de Sánchez. En lugar de proteger al propietario, aprueban leyes de vivienda que complican aún más los desahucios, que obligan a los caseros a demostrar que el inquilino moroso o el ocupa no tiene alternativa antes de poder recuperar su piso, y que convierten cada proceso judicial en una maratón burocrática interminable. Y mientras tanto, lanzan discursos sobre la España vaciada, sobre la necesidad de vivienda social, pero no construyen, no invierten, solo regulan, solo ponen trabas, solo castigan al propietario privado como si fuera el enemigo. Y aquí viene uno de los puntos que más enfurece a la gente. En España hay casi 4 millones de viviendas vacías. Muchas son de bancos, de fondos buitre, de grandes tenedores. Esas sí deberían estar en el punto de mira, esas sí deberían ser gravadas con impuestos si llevan años sin uso. Pero en lugar de ir a por los grandes, el gobierno va a por el pequeño propietario, a por el que tiene un piso alquilado y no puede echar a un inquilino que no paga, a por el que hereda una casa en el pueblo y se la ocupan porque está 6 meses al año vacía. Ese es el blanco fácil, ese no tiene un ejército de abogados, y ahí es donde Vox marca la diferencia, porque Abascal dice algo que el PP nunca se atreve a decir con claridad: el problema no es la propiedad privada, el problema es un Estado que no la defiende. Te pongo un ejemplo real que pasó hace menos de un año en un barrio de Madrid. Una mujer de 67 años, viuda, jubilada, tenía un piso que había comprado con su marido en los años 90. Él murió de cáncer y ella decidió alquilar el piso para completar su pensión. Todo legal, todo en regla. El inquilino dejó de pagar al tercer mes. Ella inició el proceso de desahucio. 1 año y medio después, cuando por fin consiguió la orden judicial, el tipo había subarrendado el piso a otra familia, y ahí empezó otro proceso, otros 6 meses. Mientras tanto, ella seguía pagando el IBI, la comunidad, los suministros que los ocupas consumían. En total, más de 2 años sin cobrar un euro, con gastos de casi 5.000 euros en abogados y procuradores, y cuando por fin recuperó el piso, estaba destrozado. Paredes pintadas con spray, puertas arrancadas, la cocina inutilizada, otros 4.000 euros para dejarlo habitable. Esa señora, que trabajó toda su vida como auxiliar de enfermería, perdió casi 10.000 euros y 2 años de su vida porque el Estado no la protegió. ¿Eso es justicia social? Cuando Vox cuenta historias como esa en sus mítines, la gente no aplaude por ideología, aplaude porque se ve reflejada, porque conoce a alguien que ha pasado por lo mismo, porque sabe que podría pasarle a ella mañana. Y cuando Abascal dice que hay que cambiar las leyes para que esa señora pueda recuperar su piso en 1 semana, no en 2 años, no está haciendo populismo, está proponiendo sentido común. Pero en la España de la corrección política, el sentido común se ha convertido en un artículo de lujo. El otro argumento que usa la izquierda es el de la emergencia habitacional. Dicen que hay gente sin techo, que los alquileres están por las nubes, que los jóvenes no pueden independizarse, y todo eso es verdad, pero la solución no puede ser normalizar la ocupación. La solución es construir vivienda pública, es regular los precios de alquiler de los grandes tenedores, es ayudar a las familias con subsidios directos. Lo que no se puede hacer es convertir al ciudadano que cumple la ley en la víctima de un sistema que premia al que la incumple. Y eso es exactamente lo que está pasando. Abascal lo resume en una frase que se ha hecho viral: si entras en mi casa sin permiso, sales en 24 horas. Si no, la policía te saca. Así de simple. Y esa simplicidad es lo que conecta, porque la gente está harta de explicaciones complejas, de matices jurídicos, de excusas burocráticas. Quiere que su casa sea su casa. Quiere que si alguien entra por la fuerza, el Estado actúe. Quiere que la ley esté de su lado, no del lado del delincuente. Y aquí entra otro tema clave que Vox lleva a la palestra. La ocupación no es solo un problema de vivienda, es un problema de seguridad, porque muchas de esas viviendas ocupadas se convierten en centros de trapicheo de droga, en pisos patera donde viven hacinadas decenas de personas, en lugares donde la policía no puede entrar sin orden judicial, mientras los vecinos ven cómo el barrio se degrada. Y cuando los vecinos se quejan, les llaman racistas, clasistas, insensibles, pero ellos solo quieren vivir tranquilos, sin miedo, en un barrio que era seguro y que ahora parece tierra de nadie. Vox propone algo que para muchos es de cajón, pero que ningún otro partido se atreve a defender: tolerancia cero con la ocupación,
desalojo inmediato, penas de cárcel para reincidentes, responsabilidad penal para las mafias organizadas y protección real para el propietario, incluyendo indemnizaciones rápidas si el ocupa no puede pagar los daños. ¿Es radical? Depende de con qué lo compares. Si lo comparas con el modelo actual, donde el propietario es el último mono, entonces sí, es radical. Pero si lo comparas con el sentido común, con lo que se hace en países como Holanda o Alemania, donde la ocupación apenas existe porque las leyes son duras, entonces no es radical. Es simplemente eficaz. Y luego está el tema del PIN parental aplicado a la vivienda. Vox también propone que los ayuntamientos puedan empadronar solo a personas que demuestren estar viviendo legalmente en una vivienda. Ahora mismo un ocupa puede empadronarse en una casa ocupada y con eso acceder a servicios públicos, a ayudas sociales, incluso a sanidad y educación para sus hijos. Es decir, el Estado le está dando cobertura a alguien que ha cometido un delito. Para Vox eso es inadmisible. Si estás ocupando ilegalmente no puedes tener acceso a servicios públicos financiados por los que sí cumplen la ley. ¿Duro? Sí, pero coherente. La izquierda responde a esto con el argumento de los niños. Dicen que no se puede dejar a los niños sin escuela, sin médico, por culpa de lo que hagan sus padres. Y en eso tienen parte de razón. Pero la solución no es premiar la ocupación. La solución es ofrecer alternativas habitacionales a esas familias en centros de acogida, en viviendas sociales, pero fuera de la propiedad privada ocupada. Y si los padres rechazan esa alternativa, entonces la responsabilidad es suya, no del propietario que está siendo víctima de un delito. Lo que Abascal ha conseguido con este discurso es romper el tabú. Antes, hablar de echar a los ocupas era políticamente incorrecto. Ahora es una demanda mayoritaria. Las encuestas lo confirman. Más del 70% de los españoles creen que las leyes son demasiado blandas con los ocupas. Más del 60% apoyan el desalojo inmediato. Y eso incluye a votantes de todos los partidos, incluso del PSOE de base, porque el miedo a la ocupación no entiende de ideologías, es transversal, afecta al pensionista de izquierdas que tiene un piso heredado, igual que al empresario de derechas que tiene 3 propiedades. Y Vox ha sabido canalizar ese miedo en propuestas concretas, mientras los demás partidos siguen mareando la perdiz. Pero hay algo más profundo detrás de todo esto. El tema de los ocupas es en realidad una metáfora de algo mucho más grande. Es la metáfora de un Estado que ha perdido el norte, un Estado que ya no sabe distinguir entre víctima y agresor, un Estado que protege al que incumple y castiga al que cumple, un Estado que te pide que pagues impuestos, que respetes las normas, que seas un ciudadano ejemplar, pero que luego te abandona cuando más lo necesitas. Y esa sensación de abandono es lo que está alimentando el voto a Vox en zonas donde antes era impensable. Porque al final, cuando un padre de familia que ha trabajado 30 años ve cómo ocupan su casa y el Estado le dice que espere 2 años para recuperarla, ese padre deja de creer en el sistema, deja de creer en los partidos del consenso y busca a alguien que hable claro, que no se ande con rodeos, que prometa soluciones rápidas aunque sean duras. Y ese alguien en este tema es Santiago Abascal. ¿Significa eso que el modelo de Vox es perfecto? No. Tiene sus riesgos. Endurecer tanto las leyes puede llevar a abusos, a desalojos precipitados de gente que realmente está en situación desesperada. Pero el modelo actual tampoco funciona. Y entre un sistema que protege al delincuente y otro que protege al propietario, la mayoría de los españoles lo tienen claro. Prefieren el segundo. Y aquí viene la pregunta que te hago a ti. Si mañana ocupan tu casa, la que compraste con tu sudor, con tu esfuerzo, con tus años de trabajo, ¿quieres un Estado que te diga que esperes 2 años o quieres un Estado que actúe en 24 horas? Si tu respuesta es la segunda, entonces entiendes por qué el discurso de Abascal sobre los ocupas es uno de los más potentes de su arsenal político. Porque esto no va de izquierda o derecha, esto va de algo mucho más básico, va de si en un país las leyes protegen a los que las cumplen o a los que las rompen, va de si la propiedad privada significa algo o es solo una palabra bonita en la Constitución, va de si el Estado está de tu lado o del lado del que te roba tu casa. Y mientras Sánchez siga sin dar respuestas claras, mientras el PSOE siga enredándose en su retórica de la vivienda como derecho, sin asumir que la propiedad también lo es, Vox seguirá creciendo en este tema. Porque la gente ya no quiere discursos, quiere soluciones y las quiere ya. Así que la próxima vez que veas un titular sobre ocupas, acuérdate de esto. Acuérdate de que detrás de cada vivienda ocupada hay una persona que lo perdió todo mientras el Estado miraba hacia otro lado. Y acuérdate de que hay un partido que promete cambiar eso. Te guste o no Abascal, te guste o no Vox, en este tema han dado en el clavo y millones de españoles lo saben. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque vamos a seguir contando lo que otros callan, lo que incomoda, lo que es real, aunque no salga en prime time, sin filtros, sin miedo, con la verdad por delante, como siempre.